día. Hoy vamos a estar hablando de la guía hospitalaria para la gestión del riesgo. Las personas que estamos a cargo son Jamie Carvajal, Eliana Benavides, Lady Mariana Obando, Jorge Iván Suárez, Esteban José Peláez, Walter Villota y Diana Salgado. Los temas que vamos a hablar son evaluación de la capacidad, recurso humano, requerimiento logístico, código de colores, sistemas de información y comunicaciones, sistema de alerta temprana, componente operativo y estructura de intervención. En la evaluación de la capacidad, pues tenemos las situaciones de emergencia o desastre, que estas tienen el potencial de alterar el normal funcionamiento de los servicios de salud, lo cual está determinado por el aumento repentino en el número de pacientes atendidos. Esta pérdida de funcionamiento de los servicios públicos y limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos e insumos y demás elementos son necesarios para la atención. En este orden de ideas, pues la planificación de este tipo de situaciones se convierte en un elemento crucial para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para responder ante situaciones críticas. Y es precisamente en este punto donde se debe preservar el componente logístico. Y pues dentro de la valoración de las capacidades, la coordinación logística y el esquema organizacional es bien importante, ya que se tiene en cuenta incluir la información de la capacidad del centro hospitalario en relación con el talento humano, insumos y equipos, acciones de suministro de sangre y componentes sanguíneos seguros, así como los cuales serían las posibles áreas de atenciones médicas adicionales y expansión de servicios lineal, vitales y otros complementos que tengan que ver con el bienestar del personal asistencial de apoyo y pacientes. Por otra parte tenemos los recursos necesarios para dar respuesta a una situación de emergencia, que esos pues serían, un punto sería pues la cadena logística de los suministros, que es una condición importante dentro del proceso de planificación previo a una emergencia, que deben tenerse en protocolos o mecanismos administrativos que permitan una rápida movilización de los recursos después de una emergencia. La provisión de suministros se debe decidir cuáles son los elementos e insumos necesarios, cómo se va a adquirir y lo más importante es que la utilización pueda cubrir las necesidades identificadas. Se recomienda tener una provisión en caso de emergencia. En el caso de transporte, pues se debe realizar una evaluación adecuada de los medios de transporte, tanto disponibles como requeridos, y de las alternativas que permiten el envío rápido, seguro de los suministros. Y hay que incluir acuerdos previos con otros sectores y entidades para pues este apoyo de ese transporte. En distribución tenemos que hay que permitir hacer entrega de suministros a las diferentes áreas y servicios, garantizando una distribución equilibrada y controlada. Y se debe incluir el registro tanto de la recepción de suministros e insumos como el de la entrega. Evaluación de la capacidad, cadena logística de los suministros. Se debe tener en cuenta que al momento de extender los horarios es porque realmente existe la necesidad y porque el personal que está fuera de las instalaciones no puede llegar. Distribución de los suministros y equipos. Medidas protectoras para el personal, como la comunicación eficaz con el personal. También hay que garantizar la comunicación con la familia del personal, suministro, alojamiento del personal, medicamentos, equipos biomédicos, insumos, componentes sanguíneos y equipos de radiocomunicación. Equipos de seguridad industrial, dotación brigada de emergencia OPS, recomendaciones dentro del parámetro de autonomía y funcionamiento, un periodo de 72 horas para continuar con la operatividad de las líneas vitales dentro del centro hospitalario. Las líneas vitales son un componente no estructural con alta vulnerabilidad, la cual en la ruptura de tubería o otro
de vulnerabilidad, con ello puede trazar una ruta crítica donde se verifique el reemplazo de equipos, redes o instalaciones deterioradas y el mantenimiento adecuado de las líneas vitales del hospital. En estos protocolos se debe quedar establecidas las formas que se abordará la ayuda al personal que serán responsables de coordinar la atención y los recursos que puede utilizar. Estas áreas deben tener una coordinación, distribución y redistribución del recurso humano y una dotación infraestructurada que garantice la atención del usuario en condiciones de seguridad. Bueno, continuando con nuestro audio narrativo, damos espacio a lo que son los requerimientos logísticos que se ha especificado como tal en la tabla 11. Estos requisitos logísticos son para la disposición y adecuación de las áreas de tratamiento y expansión, a lo mínimo que se debe tener en cuenta pues para la funcionalidad de estas áreas de expansión. Que lo primero que se debe tener en cuenta es el recurso humano disponible según cada área discriminada pues por los perfiles y según el esquema de turnos, y el personal que es especializado pues en la de urgencia, el personal de UCI y así etcétera. También se debe contar con la disponibilidad de equipos de reanimación. Estos equipos de reanimación también deben contar con medicamentos e insumos pues para la atención necesaria de cada paciente. El tamaño del área en metros cuadrados es importante considerarlo porque así mismo debe ser la cantidad de camillas y el número máximo de pacientes que se podrían atender si se realiza la expansión de los servicios. Y por último, tener total autonomía en agua, electricidad, gases medicinales y disponibilidad de equipos de comunicación, pues por si hay algún corto eléctrico o de agua, pues no se interrumpa la atención en la emergencia por falta de estos elementos. Y continuando con la definición o la explicación de las áreas de tratamiento y expansión, pues tenemos que la selección de estos espacios debe estar correlacionado con el triage, o sea que según la clasificación que se le haga en el triage para la emergencia y desastre, así debe tener un área adecuada para posterior a esa clasificación. También se debe contemplar una definición y adecuación de las áreas de expansión hospitalaria, que quiere decir que permita la reubicación de los pacientes que ya hayan sido valorados en los servicios de urgencia, para así poder pues ampliar, desocupar estos espacios y poder recibir más pacientes de la emergencia, y esos pacientes que ya se atendieron pues poderlos trasladar a otro lado. Las áreas de expansión también pueden planificarse para el traslado del paciente de un servicio a otro, o sea que haya el espacio disponible para poder trasladar el paciente si está en la emergencia, si requiere UCI, poderlo trasladar a UCI, o si requiere cirugía, sea fácil trasladarlo a cirugía. Adicionalmente, pues dentro del área de expansión es necesario definir un espacio para suministrar la información oficial, o sea, un espacio que esté alejado de los pacientes para poder hablar con la prensa, con los medios de comunicación, o pues poder brindar apoyo a familiares que están esperando pues noticias sobre su familiar. Y por último, ya sea para una emergencia interna y externa, pues se recomienda manejar el código de colores pues para la identificación y ubicación de tratamiento y expansión en el hospital. Pues es importante recordar que desde la zona determinada para el triaje salen los pacientes hacia el área de clasificación requerida. Entonces en estas áreas de expansión van a estar clasificados rojo, amarillo, negro o verde o blanco, que son el código de colores pues para manejar esa clasificación. A continuación pues darán más en detalle. La gestión de estos espacios debe tener correlación con el triaje para emergencias y desastres, garantizando que los pacientes lleguen a una área de atención adecuada posterior a su clasificación. Se debe contemplar la identificación y adecuación de áreas de expansión hospitalaria que permitan la reubicación de los pacientes que ya han sido valorados en el servicio de urgencias, en favor de ampliar la capacidad para la recepción de los pacientes provenientes de la situación de emergencia. Las áreas de expansión también pueden planificarse para el traslado de los pacientes de un servicio a otro, en situaciones donde se presente un riesgo
en los sitios donde originalmente están ubicados. Vamos a darle una clasificación de colores según su área, color de referencia y su función. Entonces en el área de expansión vamos a darle el color marrón y su función va a ser ubicar a los pacientes que ya se encontraban hospitalizados en el momento de la alerta hospitalaria. En el área de información vamos a darle el color azul y su función va a ser dar lugares de circulación y acceso a los familiares o a los medios de comunicación para obtener información sobre el desastre. ¿Sí? En el área de cirugía vamos a darle el color fucsia, lugar de ubicación de los quirófanos. En el área de triage vamos a darle el color anaranjado, ¿sí? Lugar para la clasificación de los lesionados a su llegada al centro hospitalario y donde el paciente será orientado al área correspondiente en el triage hospitalario. En el área roja vamos a darle el color rojo, lugar para la ubicación de los lesionados. Estos son remitidos desde la zona de triage, luego de su valoración, críticos recuperables. En el área amarilla, el color de referencia va a ser el amarillo, lugar para la ubicación de los lesionados. Estos son remitidos desde el lugar del triaje, luego de su valoración, críticos diferibles. En el área negra, pues vamos a darle el color negro, lugar para la ubicación de los lesionados. Estos son remitidos desde la zona del triage, luego de la valoración, críticos no recuperables. En el área verde vamos a darle el color verde, lugar para la ubicación de los pacientes lesionados. Estos son remitidos desde la zona del triage, luego de su valoración no crítica. Y en el área blanca vamos a darle el color blanco, lugar para la ubicación de los lesionados. Estos son remitidos desde la zona del triage, luego de su valoración mórbida. Para informar sobre la situación de peligro o amenaza que comprometa la integridad física de las personas, las instituciones y el medio ambiente. El PHE debe establecer de manera concreta cómo se llevará a cabo su activación y desactivación, incluyendo la notificación declaratoria de alerta o alarma y la cadena de llamadas. Es importante definir quiénes serán los responsables de llevar a cabo esta activación y desactivación. Además, se debe tener en cuenta los procesos de notificación, así como la alerta y la alarma. Notificación de alerta y de alarma. La notificación es el proceso formal utilizado para comunicar a alguien o un público determinado una noticia, información o resolución sobre un tema. En el contexto del Comité Hospitalario de Emergencias, la notificación es el mecanismo mediante el cual se le informa al personal sobre un evento. En esencial, que el hospital cuente con un sistema de comunicaciones permanente como radio, teléfono, fax, etcétera, que permita recibir el aviso oportuno de la ocurrencia o el problema de ocurrencia de un evento adverso, proporcionando información sobre cuándo, dónde y cuál es la magnitud del evento. Al notificar se deben tener en cuenta los visitantes, los funcionarios y pacientes con discapacidad que estén presentes en los diferentes servicios del hospital. Una forma de notificar puede ser a través de una cadena de llamadas que debe adaptarse al trabajo diario del hospital y puede ser interna o externa. Para establecer una cadena de llamadas internas es necesario mantener actualizado un directorio telefónico y determinar el orden de coherencia de la cadena. Algunas preguntas orientadoras son: ¿quién inicia la cadena? ¿Qué servicios son claves en el desarrollo? ¿Cuál es el límite máximo de llamadas que debe realizar una persona? ¿Los medios de comunicación son redundantes? ¿Qué mensaje debe transmitir? ¿Cuál es el tiempo estimado para desarrollar la cadena? ¿Y qué personas y cargos deben de estar involucradas en la cadena? La cadena de llamada interna es un proceso de notificación que establece un orden específico para comunicar la amenaza o evento adverso dentro del hospital. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo podría desarrollarse esta cadena. Primero que todo, la primera persona que detecta la amenaza informa al jefe de turno en urgencias o en el servicio que esté. El jefe de turno en urgencias activa la brigada de emergencias y se comunica con el coordinador del servicio. El coordinador del servicio activa el plan de ayuda y el CRUE. Además, informa al director del hospital.
Tanto el coordinador del servicio como el jefe de turno en urgencias informa al personal de mantenimiento de turno, se informa a las empresas de servicios públicos. El director administrativo, quien tiene información o conexión directa con el director del hospital, es notificado. El director del hospital informa directamente a la junta directiva del hospital. Para optimizar el tiempo de respuesta se sugiere contar con un mensaje código corto acordado, como por ejemplo código de incendio, que permita una comunicación más rápida y facilite la disposición de recursos y el inicio de acciones previamente definidas para la situación. Esto agiliza la coordinación y respuesta ante emergencias. Estructura de intervención nivel alerta. Verde. Verificar y estimar la reserva de elementos indispensables para la asistencia, como insumos médico-quirúrgicos, agua potable, combustible para la planta eléctrica. Determinar cuáles serán cada una de las áreas que pueden ser utilizadas para la expansión en caso de necesidades de atención inicial. Actividades con los empleados para recordar partes importantes del plan y determinar grupos de apoyos internos dentro del hospital en caso de necesitarse. Amarillo. Activar los canales de comunicación entre el hospital, la Secretaría de Salud del municipio y plan de ayuda mutua del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre. El personal que se encuentre laborando en la institución durante el turno activa la alerta amarilla, debe disponerse y organizarse para la disposición, atención de la situación según los indicadores del coordinador de emergencias. El personal que se encuentra en su domicilio deberá estar en comunicación con el hospital. En alerta naranja deben activar los equipos de respuesta interna del hospital requeridos, activar los mecanismos de referencia y contrarreferencia de pacientes, gestionar la obtención de los elementos identificados como indispensables para la atención de la emergencia y de los cuales no tenga suficiente reserva. En alerta roja se inicia la atención de víctimas de acuerdo con la demanda de servicios que requieran la situación, se estudian y se resuelven las situaciones de insumos o reforzamiento de personal en las áreas críticas, se activa y se reúne el comité hospitalario de emergencias para la toma de decisiones, se apoya la activación de los diferentes equipos de respuesta del hospital en cada una de las áreas, se verifican y se ajustan en general las condiciones y operaciones de todas las áreas y equipos de respuesta, evaluando periódicamente su desempeño hasta el final de la alerta roja. Se activa el plan de ayuda mutua y el Ministerio de Protección Social. Las alertas tienen periodos de tiempo definidos, son activadas y desactivadas dependiendo del contexto de lo que está ocurriendo. Lista de control que se puede utilizar al proceder de instalar un nivel de alerta. En actividad se indica qué tipo de acción se debe ejercer. En la columna de responsables se señalan los organismos, departamentos o responsables de las medidas que deben adoptarse y el tiempo se consigue el número recomendado de minutos, por ejemplo 10 minutos. Es importante tener en cuenta que la alarma debe ser identificada por toda la comunidad hospitalaria, incluyendo las personas en condición de discapacidad. Así que cada institución debe establecerse el tipo de alarma más apropiado en función de los recursos disponibles, efectividad y fácil.